Hola amigos, qué gusto poder estar con todos ustedes nuevamente a través de Clínica 123 SB. Soy Héctor Mancilla y el día de hoy vamos a estar conversando con la doctora Vanessa Cortés, quien es ginecóloga, sobre un tema sumamente interesante para todos y para todas. ¿De qué vamos a estar platicando? Pues vamos a hablar acerca de métodos anticonceptivos. Un tema sumamente importante, un tema sumamente interesante que estoy seguro que va a captar su atención. Toda la información y la plática comienza después de la presentación. Clínica 123 SB, tu espacio especializado en salud, vida, bienestar, alegría y armonía. Acá encontrarás información, comentarios, invitados, entrevistas, tips, promociones, todo lo que necesitas para contar con mucha salud y bienestar para ti y tu familia. No te pierdas nuestro podcast semanal y está pendiente de nuestras redes sociales en el Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. Desde ya, muchas gracias por ese apoyo que usted nos da, dándole like, dándole compartir, comentando cada uno de estos capítulos, cada uno de estos episodios que ponemos a su disposición en nuestras redes sociales. ¿Que cómo nos encuentra? Recuerde, estamos como Representuarte, así nos encuentra en Facebook, en X, en YouTube y en Spotify. Gracias desde ya por seguirnos, gracias desde ya por esos comentarios y por compartir. Y no se olvide de TikTok, porque ahí nos halla como Representuarte SB. Así que estamos en contacto y desde ya, pues como le digo, muchas gracias. ¿Qué le parece si después de esto pasamos a la píldora del conocimiento? Muy interesante. Curiosidades, datos que no sabías. El cuerpo humano, la ciencia y la medicina es muy sorprendente. Conozcamos más en la píldora del conocimiento en Clínica 123 SB. Hoy en la píldora del conocimiento vamos a estar hablando acerca de métodos anticonceptivos. Estos se definen como las estrategias para impedir o reducir de forma significativa las probabilidades que se produzca la fecundación y con ello el embarazo. Al mantener relaciones sexuales con penetración vaginal, ¿verdad? Esto pues muchas veces puede suponer un riesgo y por ello es que el uso de los anticonceptivos se generalizó a mitad del siglo XX como forma de planificación familiar y control de la natalidad, ya que rompen la asociación entre la relación sexual y la concepción. Existen varios tipos de anticonceptivos, los cuales se pueden clasificar en función de su composición y mecanismo de acción. Hay multitud de maneras de clasificar a estos métodos. Por ejemplo, se pueden tener en cuenta los diferentes parámetros que se comentan a continuación, masculinos o femeninos, en función que si lo usa el hombre o la mujer, orales o no orales. Hace referencia a que estos son tomados en forma de pastillas o se colocan en otro lugar del cuerpo. Hormonales o no hormonales, en base a si incluyen o no hormonas en su composición. Y temporales o permanentes, en función de la duración de la anticoncepción. Me faltaba uno. Reversibles o irreversibles, hace referencia a la esterilización total del hombre o la mujer. Información muy interesante sobre la cual hoy sí vamos a conversar con nuestro profesional invitado de esta ocasión en la plática. Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy. Como lo mencionábamos en la presentación del programa, el día de hoy vamos a estar conversando con la doctora Vanessa Cortés, quien es ginecóloga, acerca de los diferentes métodos anticonceptivos. Le damos la bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Héctor, y a todos ustedes. Es un gusto poder acompañarles y vamos a estar a sus órdenes con este tema tan importante.
de verdad que sí, es un tema pues que a muchas personas les interesa y estoy seguro que pues, vamos a tener mucha información de primera mano. De entrada, ¿cuáles son o a qué llamamos métodos anticonceptivos? Bueno, los métodos anticonceptivos, como ya lo habías mencionado, son formas en las que tratamos de prevenir o disminuir mucho la probabilidad de poder lograr la concepción, o sea, un embarazo. Existen muchos métodos de los cuales es lo que queremos hablar hoy. Queremos que tú puedas encontrar tu método ideal, ya que no todos los métodos pueden adaptarse a todas o a todos, sino que cada uno, de acuerdo a la característica o a nuestro cuerpo, vamos a encontrar el mejor, el adecuado y de acuerdo a lo que buscamos. Yo siempre digo, son 3 preguntas las que debemos de respondernos para poder encontrar el método que necesitamos. Primero, ¿qué tanto tiempo, a qué plazo yo busco evitar el embarazo? ¿Es algo corto o lo busco a largo plazo? La número 2 es qué tipo de apego tengo yo a los tratamientos o a los métodos. ¿Soy una persona que cuento con tiempo o que olvido fácilmente el cumplimiento de algún medicamento? Eso es bien importante, conocer qué tipo de paciente o qué tipo de apego puedo tener al método. Y la número 3, esta no la responde el paciente en sí, sino tu médico debe ayudarte. Por ejemplo, ¿soy o no soy candidato para poder utilizar este método? Porque yo puedo querer un método a corto plazo, que sí soy muy apegada al medicamento, pero puede que yo no sea candidata por otras condiciones de mi cuerpo para este método. Entonces, partiendo de esas 3 preguntas, es como yo voy a empezar a poder seleccionar cuál es el mejor. Exactamente, voy a retomar la tercera parte de lo que usted estaba diciendo. ¿Quiénes? ¿Quiénes pueden utilizar métodos anticonceptivos y cuáles vienen siendo los parámetros para decidir si soy o no soy candidato o candidata a este método en especial? Cuando yo me refiero a todos es porque muchas veces tenemos como quizás la costumbre o en nuestro medio es lo más frecuente que la mujer es la que utiliza más que todo el método anticonceptivo. Existen métodos para hombres también y esto va a depender si el hombre, actualmente solo contamos con 2 métodos para hombres, uno que es el reversible temporal, que es el uso del preservativo, y el que es a largo plazo irreversible, que es la vasectomía. Entonces, apartando estos 2, ¿verdad? ¿Quiénes pueden usarlo? Hombres y mujeres, que ya están en su etapa de vida sexual activa. ¿Cuáles son las condiciones que me van a determinar? Algunas de las condiciones que me van a determinar qué puedo usar y qué no. Por ejemplo, siempre se les debe de preguntar a las pacientes, más que todo es en mujeres que nos va a condicionar, si tiene alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad o algún factor de riesgo. Por ejemplo, mujeres con historia de cáncer de mama o cáncer endometrial o que hayan tenido algún tipo de cáncer que tenga que ver con que se asocie a hormonas, no pueden ser candidatas a utilizar métodos hormonales. Mujeres que han tenido antecedentes de trombosis, de infartos, que tienen hipertensión arterial mal controlada, problemas de evento cerebrovascular, lo que comúnmente la gente conoce como derrame, ¿verdad? Estas mujeres no pueden ser candidatas a utilizar métodos hormonales tampoco. En cuanto al no hormonal, por ejemplo, aquellas condiciones donde hay una malformación uterina, hay fibromas, por ejemplo, que degeneren la forma natural del útero, no pueden ser candidatas a utilizar dispositivos intrauterinos. Mujeres que fuman activamente también tienen mayores riesgos. Entonces, de acuerdo a la condición de cada una, así vamos a poder ir descartando métodos que puedan generar un riesgo más que un beneficio para la salud. ¿Qué implica el uso de anticonceptivos? Y me refiero específicamente a preguntas o cosas que uno escucha en la calle. Por ejemplo,
mire, es que si yo ocupo métodos anticonceptivos voy a engordar. O mire, fíjese que si yo ocupo métodos anticonceptivos me van a salir un montón de espinillas o se me va a caer el pelo. Hay mucho mito alrededor de eso, entonces de ahí viene esta pregunta. ¿Qué implica? ¿Es seguro para mi salud? ¿Me va a afectar? ¿Cómo me va a afectar? ¿De qué manera me va a afectar? Esa es una pregunta súper importante y que realmente es una realidad. Cada método, así como tiene sus beneficios, va a tener también sus efectos secundarios y factores de riesgo. Por eso, como digo, es de evaluar cada condición de paciente. Por ejemplo, como mencionaba, ¿verdad? Lo más común es, me va a engordar, me va a dar acné, me van a salir manchas, me da mucha migraña, me da mucho desbalance que solo me siento deprimida. Sí existen todos estos efectos secundarios, no los van a generar todos los métodos, tampoco en todas las mujeres. Por poner un ejemplo, la píldora hormonal, existen una infinidad de compuestos y hay algunos que van directos. Por ejemplo, hay pacientes que tienen acné, obesidad, que tienen problemas de masculinismo, por así decirlo, que incluso algunos anticonceptivos se usan no para prevenir el embarazo en ellas, sino para ayudar a mejorar el aspecto físico por su efecto androgénico. Entonces, para evitar los androgénicos. Entonces, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque si yo le doy a una paciente con estos problemas la pastilla equivocada, puede empeorar mucho más. En cuanto a los estudios, lo que se ha hecho, por ejemplo, con la píldora combinada, en diferentes estudios no se ha logrado confirmar una asociación directa con el cambio de peso. Sin embargo, hay pastillas que son progestágenos solos, o sea, un solo tipo de hormonas. También pastillas, no solo pastillas, sino inyectables. Por ejemplo, la inyección trimestral, el implante que hemos escuchado mucho, que es el que va en el brazo. Estos métodos de un solo tipo de hormonas, sí, según estudios, se han asociado un poco a aumento de peso. No tan significativo, sino más o menos 4 libras en un año. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, puede que pase esto, puede haber un poquito más de retención de líquido, pero también es importante el cuidado que debe de tener la paciente. Acudir a sus controles es importante. No es que yo voy a dejar un método y ya nos vemos, ¿verdad? Que todo va bien. Es importante que la paciente o que tu médico te cite para ver cómo ha ido el método, para ver si podemos continuarlo, si está bien. O sea, usar un método no es necesario que voy a estar sufriendo todos los efectos secundarios. Debo de buscar el que mejor se adapte a mis condiciones. Todos tienen efectos secundarios y debemos de conocerlos antes de iniciarlos. Entiendo que hay métodos de diferentes duraciones. He escuchado métodos trimestrales, he escuchado métodos mensuales, he escuchado incluso métodos de emergencia. Hábleme un poquito de cada uno de ellos, doctora. ¿A qué se le llama método de emergencia? ¿A qué se le llama método mensual? ¿A qué se le llama método trimestral? ¿Verdad? ¿Y cuáles son cada uno de ellos? ¿Qué representa para cada paciente el uso de cada uno? Bueno, quizás en ese aspecto vamos a ir como del más cortito al de más larga duración. Empecemos a hablar por lo de emergencia. En realidad esto no es como un método, no queda catalogado como un método anticonceptivo, sino es como su nombre lo dice, una emergencia. Solo debe de utilizarse en casos específicos, ya que representa un riesgo para la salud y tampoco es tan seguro. Por ejemplo, tenemos 2 métodos en nuestro medio, que es la píldora de emergencia, la cual se puede utilizar en los casos, en aquellos, por ejemplo, donde estabas usando preservativo y se rompió o se movió, en los casos donde hubo una expulsión de un dispositivo intrauterino, donde quizás se usa el coitus interruptus y falló ese día, ¿verdad? Por así decirlo, en los casos muy delicados donde ha habido un abuso sexual. En esos casos es muy importante este método.
el cual se emplea usando, bueno, en nuestro medio al momento son 2 tabletas. Contienen un compuesto que se llama levonorgestrel, 75 miligramos. Eso sí tienen que saber lo que es una gran cantidad hormonal. Normalmente una píldora anticonceptiva tiene 0.03 miligramos de este compuesto y este tiene 0.75. Entonces es como casi el equivalente a que se tomaran más de 10 pastillas hormonales, en la cantidad de hormonas que va a ingresar a su organismo. Por lo tanto, hay más riesgos de que pueda haber una trombosis, o sea, que se tape un vaso, que puedan haber muchos desarreglos menstruales, hormonales. Entonces, no es algo que yo les recomiendo, chicas, que se utilice recurrente, solo en casos de emergencia, como su nombre lo dice. El otro método y se debe de utilizar no más de 72 horas desde que ocurrió el evento. Si fueran las primeras 24 es lo ideal. El otro método de emergencia es el DIU, la T de cobre, que muy poca gente conoce que puede utilizarse. Si se coloca en los primeros 5 días después de que ocurrió el evento, sirve como método de emergencia y la ventaja es que te puedes quedar con él a largo plazo. Esos 2 son como los más cortos, los que ya me urge ahorita hacer algo, ¿verdad? Luego tenemos los otros métodos que son como para cada vez que se va a tener el acto sexual o son a corto plazo, que estos podemos mencionar los métodos de barrera, podemos utilizar, como el condón masculino, femenino. Existe uno que en nuestro país es bien difícil encontrarlo, la verdad, pero hay uno que se llama diafragma. Otro día vamos a poder platicar sobre esos, pero estos métodos de barrera sí te protegen, pero su efectividad es menos. Se menciona que hasta 25 de cada 100 personas usando el método de barrera pueden salir embarazadas en un año. Entonces, sí ayuda mucho a prevenir otras enfermedades de transmisión sexual, pero para el caso de los embarazos, en la pirámide son como los que están en la más baja. Luego tenemos como a mediano plazo aquellas mujeres, ¿verdad?, que quieren algo corto sin llevar años. Podemos mencionar entre ellos las píldoras, las inyectables. Existen presentación mensual, bimensual y trimestral. Con estas, la fertilidad a veces, dependiendo del tiempo que la persona la esté usando, puede tardar en regresar. Por ejemplo, si has usado las inyecciones por más de un año, para volver a ver sus menstruaciones regulares puede pasar alrededor de 3 meses a 14 meses. Entonces, es importante conocer que si vas a usar un método de mediano plazo, que son estas, inyectables y píldoras, debe de ser muy cumplida. No deben de pasarse los días que se van a utilizar. Todos, como decíamos, pueden tener efectos secundarios. Por tanto, con estos métodos es importante estar acudiendo a los controles que se han asignado de rutina. En la efectividad de estos, donde está la píldora y las inyectables, se menciona una tasa de fallo de hasta 6 embarazos de cada 100 parejas que lo usan. Entonces es más o menos, ¿verdad? Si lo vamos comparando con los de barrera es mucho más alta, pero hay cierto grado de fallo. Y como en la punta, digamos, de la pirámide, en los métodos reversibles vamos a tener el implante y los tipos de DIU, porque hay 2 tipos de dispositivos. Está la T de cobre y la T que es hormonal. Estas son dispositivos a largo plazo. ¿Por qué? Porque existen tanto el implante como el DIU. Hay una presentación que es para 3 años y la T de cobre, que es el más largo, que es para 10 años. Claro que la paciente puede decidir cuándo retirarlo. No es obligación que si le colocamos un método de estos tiene que andar los 3 años, los 5 años o los 10 años con él. Pero es para aquellas pacientes jóvenes que dicen, no, yo veo un embarazo largo. Estos métodos tienen una tasa de efectividad del 99%. O sea que solo 1 de cada 100 mujeres van a tener embarazos utilizando estos métodos. Y el método los permanentes, que estos sí ya son de forma irreversible, tanto para el hombre y la mujer,
que son la ligadura de las trompas, la esterilización femenina, y la vasectomía, que es donde se corta el conducto deferente en el hombre. En estos, pues, son para aquellas personas que están totalmente seguros que ya no quieren tener hijos, entonces se realiza. Hay personas que se realizan esta cirugía y luego quieren hacer una cirugía reversible. La tasa de efectividad de volver a recanalizar o de querer revertir estos efectos solo es hasta un 70% después de la cirugía. Pero si la tasa de fallo de estos es muy pequeña, la de estos métodos, de 2 de cada 10.000 personas pueden salir embarazados después de haberse realizado una cirugía de estas. El tema de los anticonceptivos es un tema que está rodeado de muchos mitos, de muchas creencias en la psique de la gente, ¿verdad? Hábleme un poquito de esos mitos, hábleme un poquito de esas creencias erróneas que muchas veces las personas puedan tener alrededor de los métodos anticonceptivos. Y voy a empezar mencionando uno que se me viene a la mente. Yo he escuchado varias veces decir, es que como tengo varios poliquísticos, yo no voy a quedar embarazada y entonces yo no necesito métodos anticonceptivos. ¿Será cierto esto? ¿Será? Porque es una creencia que he escuchado mucho entre muchas mujeres. ¿Será cierto esto? ¿Tendrá usted otros métodos, otros mitos o creencias erróneas que nos pudiera contar? Bueno, de hecho, sí hay un montón, pero ese del ovario poliquístico me da quizás hasta un poco de gracia porque es como el más frecuente. Llegan cantidad de embarazadas en que cuando uno las interroga dicen, no, ¿cuál fue su fecha de última regla? No sé, porque yo tenía ovarios poliquísticos. Entonces salí embarazada, pero yo no, porque me dijeron que yo no podía, no usaba nada. En realidad yo siempre les digo, no toda mujer que en la ultra le dicen tiene imagen de ovario poliquístico, ella no va a tener el síndrome, siempre. Es un mito totalmente que una mujer con la catalogada como síndrome de ovario poliquístico no pueda salir embarazada. Por tanto, siempre debe de asesorarse e iniciar un método, ya que esta es una condición totalmente variable, totalmente reversible. Hay meses en que tu ciclo se puede alterar, incluso hasta por estrés, por cambios bruscos en la alimentación, por ejercicio físico. Entonces no es confiable decir que porque tiene la condición de ovario poliquístico no puede salir embarazada. Otro de los muchos mitos, bueno, no sé, en cuanto a anticonceptivos, quizás de los que tienen más mitos, no sé si lo han escuchado, son los DIU, porque por ejemplo es un método bastante, como yo ya se los mencionaba antes, 1% tiene tasa de fallo, pero si usted le pregunta a las pacientes, siempre van a decir, es que me da miedo salir embarazada con el DIU, es que yo conozco gente que sale embarazada con el DIU, o dicen que eso se encarna, entonces es una falta de desinformación grande la que tenemos. Yo les pongo un ejemplo, porque es que siempre hay un gran escándalo cuando sale una embarazada con DIU. Por ejemplo, nosotros tenemos, digamos, a diario, ¿cuántos accidentes en carretera? Un montón, pero si hay un accidente de avión, al tiempo que hay mucho más escándalo en el accidente de avión que en los días que pudieron haber en carretera. Así pasa. Pueden haber muchas tasas de fallos con los métodos hormonales, inyectables y lo que sea, y nadie los menciona, como cuando hay una tasa tan pequeña de fallo en otros métodos que no son tan comunes, como los que ya les mencioné, los dispositivos intrauterinos. Otro de los mitos que decían, es que me voy a engordar, es que se me va a manchar la cara. Entonces, lo que les digo, muchas veces las píldoras se utilizan para ayudar a tratar el acné, para ayudar a arreglar irregularidades en tu ciclo. Entonces, es bien importante no dejarnos llevar solo por lo que yo escucho. Claro que sí, como les decía, pueden haber efectos secundarios. Por ejemplo, no solo porque a mi amiga o a mi vecina le fue bien con el implante, a mí me va a ir bien con él, o solo porque le fue mal. Yo siempre les pongo un ejemplo, porque yo soy un ejemplo.
yo he usado casi todos los métodos que existen. Entonces yo les pongo de ejemplo a veces a mis pacientes así como, una vez, ¿verdad? Mi amiga y yo nos pusimos el implante, yo se lo puse a ella y ella a mí. A ella le cayó perfecto, todo bien. A mí me dio, por ejemplo, sangrado casi todo el año. Pero ¿qué es lo que va a definir eso? Es cada cuerpo, cómo está condicionado cada persona. Entonces, no lo que le funcionó a la otra me va a funcionar a mí. Y no lo que le hizo daño a la otra persona me va a hacer daño a mí. Todo tiene que ser basado en una evaluación y en un control de la mano con tu médico. Prácticamente finalizando esta entrevista, doctora, hay mujeres que piensan que los métodos anticonceptivos son sobre todo para jóvenes. Yo ya tengo 35, yo ya tengo 40, yo ya tengo 45 años. Yo no necesito los métodos anticonceptivos. ¿Será cierto esto? ¿Será que los métodos anticonceptivos son sobre todo para personas jóvenes o también los podemos seguir utilizando después o al alcanzar determinada edad? Justo estaba revisando esos temas. ¿Qué decía la ACOG, que es la Asociación de Ginecología y Obstetricia? Habla de que las mujeres deben de usar el anticonceptivo hasta que se ha confirmado una menopausia. ¿Y cuándo es eso? Cuando ya la persona tiene más de un año que no ve su ciclo. Y me van a decir, pero ¿cómo va a ser la que usa inyectables y no ve reglas desde que estaba joven? ¿Cómo sabe hasta cuándo? Existen marcadores hormonales que nosotras les mandamos a estas pacientes para ver si su ovario está trabajando, sus ovarios están trabajando o ya no. También, por ejemplo, personas que ven las menstruaciones de forma regular, no importa que así tengan más de 45 años, deben utilizarlo. Normalmente la tasa de nuestra edad reproductiva llega como hasta los 41 años. Sin embargo, si son mujeres que están menstruando normalmente, puede alargarse. Se menciona que el promedio de la menopausia anda entre 50 y 51 años. Entonces, si antes de esa edad la persona sigue viendo sus reglas de forma regular, lo ideal es que tenga un método que le respalde para prevenir un embarazo. Doctora, gracias por la atención que nos ha regalado, gracias por todo la información que nos ha obsequiado. ¿Sería usted tan amable de regalarnos un número de teléfono, redes sociales, cómo le pudiéramos contactar? Bueno, en redes sociales nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en TikTok. Aparecemos como Ginemed y en TikTok como doctora Vanessa Cortés, ginecóloga. Pueden agendarnos a nuestro WhatsApp 6180-7779 y pues estamos disponibles tanto con evaluaciones presenciales como para aquellas personas que por algún motivo de fuerza mayor necesitan urgente, así como una cita de manera virtual, también estamos presentes. Muy bien, hasta acá llegamos con esta parte del programa del día de hoy. ¿Qué le parece si pasamos a la vitrina? La información es poder y gracias a esta información puedes aprender a cuidar aún más tu salud y la de los tuyos. En la vitrina de Clínica 123 SB. En la vitrina del día de hoy vamos a platicar de un tema que quizá usted no sepa. ¿Sabía usted que los anticonceptivos le pueden ayudar a algo más que solo prevenir un embarazo? Sí, le voy a contar cómo está esta situación. Algunos tipos de anticonceptivos de base hormonal, como la pastilla, el parche, el anillo, la inyección, el implante o el DIU hormonal, pueden reducir los dolores menstruales y SPM, prevenir enfermedades de transmisión sexual y aligerar la menstruación. La pastilla, el parche y el anillo pueden también ayudar con el acné y regularizar su periodo. Casi todas han usado anticonceptivos en algún momento. Siempre, y lo más importante, ojo con esto, es visitar a su médico ginecólogo antes de hacer uso de cualquier anticonceptivo de los que hemos hablado. Esto para que tenga un uso totalmente
regulado y a su favor. Hasta acá llegamos con la edición del día de hoy de Clínica 123 SB. Ha sido un gusto para este servidor pues estar con todos ustedes y también un gusto contar con la doctora Vanessa Cortés hablando acerca de anticonceptivos. Nos vemos y escuchamos en la próxima edición. Chao. Aquí finalizamos. Ha sido un gusto saber que nos escuchaste. Esperamos haberte dado la información que deseabas saber sobre tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestra próxima edición y también en nuestro Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. ¡Salud!